tardes o noches. Sean bienvenidos a la presentación de mi proyecto final para la materia de termodinámica, un simulador de turbina para ciclo Rankine orgánico. Para empezar, vamos a definir un par de conceptos clave que nos ayudarán a comprender de mejor forma el tema. Primero, ¿qué es el ciclo Rankine orgánico? Abreviado como ORC, el ciclo Rankine orgánico no es más que una variante del ciclo Rankine tradicional, en donde el principal cambio es el uso de fluidos orgánicos de alta masa molecular, como lo son los refrigerantes o hidrocarburos, esto en lugar del agua. Ahora, puede que te preguntes el por qué se hace esto, y bueno, esto es debido a que estos fluidos tienen temperaturas de ebullición mucho más bajas que el agua, lo cual nos permite aprovechar fuentes de calor de baja temperatura como la biomasa, la energía geotérmica o inclusive el calor de desecho industrial, como el humo de una chimenea, para generar electricidad de manera eficiente. Funciona igual que el ciclo convencional, en donde el fluido se evapora, se expande en una turbina, se condensa y se bombea de nuevo. El único cambio sería que el tipo de fluido es diferente. Entonces, pues esto es ideal para recuperar la energía que normalmente se desperdicia. Lo mismo, pero más barato. Ahora que entendemos el ciclo, hablemos del corazón del proyecto, la turbina. Una turbina es un dispositivo mecánico rotatorio, el cual va a convertir la energía de un fluido en movimiento, ya sea vapor, gas o agua, en trabajo mecánico. En este ciclo el vapor a alta presión entra por la turbina y se expande, golpeando y haciendo girar los álabes del rotor. Esto va a disminuir la presión y temperatura del fluido mientras se genera potencia en el eje. Esto es bastante útil para poder mover un generador eléctrico, accionar un compresor o transmitir potencia a un sistema mecánico. Existen varios tipos entre los que destaco: turbinas de vapor, que es el ciclo Rankine, turbinas de gas, involucrando el ciclo Brayton, turbinas hidráulicas, que involucran las presas y ríos, y turbinas eólicas. Recordemos que en termodinámica las turbinas son esenciales porque extraen trabajo útil durante la expansión del fluido. Pero bueno, ahora ya solo faltaría definir qué es la eficiencia isentrópica. Entonces veamos, en un mundo ideal la entropía es algo que no cambia, sin embargo en la realidad es algo un poco más complejo. Ustedes tranquilos, chicos, todo estará bien. Pero bueno, entonces, ¿qué es la eficiencia isentrópica? Bueno, pues la eficiencia isentrópica es la medida que nos indica qué tan cerca está una turbina real de una turbina ideal. Se puede definir como la relación entre el trabajo real producido por la turbina y el trabajo máximo posible si el proceso fuera isentrópico a las mismas presiones de entrada y salida, siendo que el tener una eficiencia del 100% implicaría un proceso perfecto sin fricción, sin turbulencias y sin pérdida de calor. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Sin embargo, en la realidad, ningún proceso puede ser perfectamente isentrópico, esto debido a que siempre suele haber fricción, pérdidas térmicas, irreversibilidades, entre otras cosas que acaban aumentando la entropía. Es por eso que la eficiencia isentrópica mide qué tan cerca está un equipo real de su comportamiento ideal, y lo podemos ver aplicado en turbinas, donde lo que queremos es obtener la mayor cantidad de trabajo posible del vapor, y es por eso que se compara el trabajo real con el ideal. Compresores. Aquí es al revés, queremos gastar la menor cantidad de energía eléctrica para comprimir el gas, y es por ello que se compara el trabajo ideal requerido con el trabajo real. Boquillas, donde buscamos acelerar el fluido lo más eficientemente posible. Es así que se buscará comparar la energía cinética real con la ideal. Sus valores típicos son, para turbinas, entre un 70 a un 90% y para compresores, entre un 60 a un 85%. Mientras más cercano al 100% es que se tendrá un mejor desempeño del equipo. Esta información vale millones. Bueno, ya definimos los conceptos teóricos más relevantes, es momento de pasar de fondo a su implicación práctica. Bien, para este proyecto decidí utilizar Python. ¿Por qué Python? Debido a su gran versatilidad para trabajos de ingeniería y cálculo científico. Además, cuenta con un ecosistema de bibliotecas gratuitas que facilitan enormemente la vida. Si observamos el inicio del script, la primera parte consiste en las importaciones. Aquí llamamos a los tres pilares fundamentales del programa. Primero, TechInter. Esta librería es la encargada de generar toda la parte visual, las ventanas, los botones y las cajas de texto donde escribiremos. Segundo, Matplotlib. Es la herramienta estándar en ciencia de datos para graficar. Ella será la responsable de dibujarnos los diagramas TS. Y tercero y más importante, Coolprop. Esta es la herramienta obligatoria para el proyecto.
CoolProp funciona como una base de datos termodinámica de alta precisión. Es gracias a ella que se nos ahorra el tener que buscar de forma manual en tablas de papel o hacer interpolaciones propensas a error. Básicamente, nos manda directo a los cálculos exactos. ¡Qué buen servicio! Ahora, la segunda parte del código es la lógica matemática, contenida en esta función principal. Lo primero que vemos es la obtención y limpieza de datos. El programa lee lo que el usuario le escribió en la interfaz, pero ojo, aquí ocurre algo crucial, la conversión de unidades. Como ven, en estas líneas se multiplica la presión por 1 es 6, que es 1.000.000, o se suma 273.15 a la temperatura. Esto es debido a que CoolProp trabaja internamente en el Sistema Internacional Absoluto, el cual son pascales y Kelvin, mientras que nosotros los ingenieros solemos trabajar en megapascales y grados Celsius. Entonces el código va a arreglar estos datos de forma automática para evitar los errores en la magnitud. Tú tranquilo, yo nervioso, todo está bien. Luego, pasamos a una etapa vital, la validación de seguridad. Aquí el código hace una pregunta crítica mediante la condicional if. ¿La temperatura que ingresó el usuario es mayor a la temperatura de saturación? Básicamente estamos preguntando, ¿esto es vapor o es líquido? Si el usuario ingresa a una temperatura muy baja, el programa va a detectar que es un líquido, e inmediatamente se bloquea el cálculo mandando una alerta, lo cual simula la protección de una turbina real, ya que si metiéramos un líquido, se causarían daños catastróficos por cavitación. Una vez que los datos son seguros, pasamos a los cálculos de estado. Aquí se puede ver cómo se desarrolla el proceso paso a paso. Primero, se calcula el estado 1, donde se ve entalpía y entropía de entrada, usando las propiedades reales del fluido. Después, se modela el estado ideal. Entonces asumimos que la entropía se mantiene constante por el proceso isentrópico y con este valor calculamos teóricamente cómo saldría el fluido si la turbina fuera perfecta. ¿Así de fácil? ¡Sí! Finalmente, aterrizamos en la realidad. Usando la eficiencia isentrópica que define el usuario, despejamos la entalpía real de salida. Con este dato real, el código aplica la fórmula de la primera ley para poder obtener el trabajo específico, y, multiplicándolo por el flujo másico, es que obtenemos la potencia generada final en kilowatts, lista para ser mostrada en pantalla. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pero los números por sí solos pueden ser fríos, es por eso que el código incluye una función dedicada a la visualización gráfica. Aquí es donde entra Matplotlib a hacer su magia. Y es que lo más interesante de esta parte es cómo se dibuja la campana de saturación, pues esto no es una imagen pegada, el programa va a calcular de forma matemática cada parte. Entonces se usa un ciclo para generar cientos de pequeños puntos desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, y es así que se crea una curva negra suave que delimita las fases del fluido. Esto es increíble. Por último, nos falta ver la tercera parte, la interfaz gráfica. En este bloque final es donde se construye la ventana. Utilizamos comandos como label para los textos y entry para las cajas de entrada donde el usuario va a escribir los datos. Aquí también se configura el botón de calcular. Su función es conectar todo. Al ser presionado, va a activar toda la lógica matemática que se acaba de explicar, siendo la capa visual que va a permitir que cualquier persona que quiera usar el simulador no necesite entrar al código fuente. Y es gracias a esto que se puede controlar de forma fácil las variables como la presión y la temperatura, o elegir entre los tres fluidos de trabajo disponibles, que son el R134A, el R245FA y el R1234YF. Y claro, no podía faltar ese detalle al final de la firma con mi nombre y grupo al pie de la ventana. Problema resuelto. Ahora, ya se mostró cómo es el código, falta ponerlo a prueba. Y uno nuevo empieza. Bueno, aquí tenemos en ejecución nuestro programa. Pueden ver cómo carga, se abre Python y ahorita empieza el simulador a funcionar. A few moments later. Y bueno, ya abrió. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra interfaz limpia. Aquí se esperan los datos, el fluido de trabajo que tenemos aquí para elegir entre los que ya mencionamos, la presión de entrada, presión de temperatura de entrada, presión de salida, la eficiencia isentrópica, el gasto másico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a usar para este inicio el refrigerante 134A. Entonces vamos a ingresar las condiciones típicas de una planta de generación geotérmica pequeña. Entonces, para la presión de entrada pongamos que son 3 megapascales. Luego, temperatura de entrada de 120 grados. Una presión de salida de, ¿qué les gusta?
400 kilopascales. Ahí puse 400. Una eficiencia isentrópica de pues 0.85, ya que estamos. Y un gasto másico de 5 kilogramos sobre segundo. Entonces vamos a darle en calcular. Y voilà. Entonces pues ya tenemos todo. Aquí tenemos nuestra gráfica. Podemos ver cómo en el eje Y tenemos la temperatura. Aquí pues está la temperatura. Acá en el eje X tenemos la entropía. Entonces pues la línea negra es nuestra campana. Todo lo que está dentro es mezcla líquido-vapor. El punto rojo arriba es nuestra entrada de alta presión. El punto verde abajo es nuestra salida real. Y si se fijan, pues la temperatura bajó drásticamente hasta los 47.8 grados Celsius. Entonces pues esta diferencia de temperatura es la energía que le robamos al fluido para que se pueda convertir en electricidad. Y así es que tenemos una potencia generada de 207.98 kilowatts. Ahora hagamos un experimento interesante. ¿Recuerdan lo que dijimos de la eficiencia isentrópica? ¿Qué pasaría si tuviéramos una turbina perfecta, salida de un sueño de la termodinámica? Bueno, pues entonces vamos a cambiar la eficiencia de 0.85 a 1.0. Calculamos y miren la gráfica. Entonces ahora tenemos la línea verde, que es nuestro proceso real, ha desaparecido prácticamente. O mejor dicho, se ha superpuesto perfectamente sobre la línea azul, siendo el proceso ideal, siendo una línea vertical recta, lo cual significa que no hubo aumento de entropía. Observen, la potencia subió a 244.69 kilowatts. Esta diferencia entre los 244 kilowatts ideales y los 207 kilowatts reales es la energía que perdimos por fricción e irreversibilidades. Es entonces que, bueno, volvemos al dato de 0.85. Y pasamos a la siguiente prueba. Ahora vamos a verificar la robustez del código. Si sabemos que las turbinas son equipos delicados, entonces si entra líquido, las gotas de agua actuarían como balas contra los álabes a esa velocidad. Entonces mantengamos la presión de 3 megapascales, pero bajemos la temperatura drásticamente. ¿Qué tal 20 grados? Y bueno, como ven, el programa nos arroja el error físico. Internamente, Coolprop calculó la temperatura de saturación a 3 megapascales y se dio cuenta de que 20 grados es demasiado frío. Es por eso que el fluido estaría en estado líquido comprimido y por ende el programa bloquea el cálculo para proteger la integridad de la simulación. Pero bueno, hagamos otra prueba ahora. ¿Por qué no usamos la capacidad de selección en fluidos? Entonces regresamos a nuestra temperatura de 120 grados Celsius. Aquí lo regresamos. Y ahora cambiamos el fluido a un refrigerante R245FA. Y pues veamos, al ser un fluido muy usado en máquinas de recuperación de calor, pues hay que ver qué es lo que nos puede brindar. Y como pueden ver, nos acaba de saltar el error de seguridad. Que bueno, esto es sumamente interesante, pues aunque para el refrigerante R134 los 120 grados serán suficientes, para hacer vapor, el código nos está avisando que para el refrigerante R245FA lamentablemente no lo son. Si leemos el error vemos que la temperatura de saturación a esta presión es de 143 grados. Esto pues nos demuestra que físicamente cada fluido tiene propiedades únicas y pues por ende no podemos simplemente copiar y pegar condiciones de operación. Es así que para corregirlo, bueno, simplemente para que funcione la turbina teníamos que cambiar la temperatura y bueno, con el problema ya resuelto, pues simplemente podemos ver que nuestra potencia es de 171.83 kilowatts. Y bueno, este pequeño ejercicio nos acaba de enseñar la importancia de conocer las propiedades térmicas de cada sustancia antes de diseñar. Algo que bueno, como podían ver, no era tan esperado si no conocían los valores. Ahora, por último, no nos olvidemos también de usar el refrigerante 1234YF. Este es un refrigerante moderno diseñado para ser ecológico y tener un bajo potencial de calentamiento global. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. Y como ven, al ser un refrigerante moderno y bueno, tener un bajo potencial de calentamiento, bueno, pues obviamente funciona en estos casos. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestra potencia generada de 223.03 kilowatts, la temperatura real, que bueno, en este caso también disminuye, la calidad. Y bueno, pues como ingenieros esto es valiosísimo. ¿Qué les gusta? Nos tomó menos de 2-3 minutos comparar 3 fluidos diferentes, algo que si tratáramos de hacer a mano, con tablas y calculadoras, fácil nos pudo haber llegado a tomar toda la tarde. Entonces pues es una herramienta bastante eficiente. Bueno, va llegando el momento de concluir y me gustaría decir que el desarrollo de este simulador de turbina ORC pues ha sido mucho más que una simple tarea de programación.
La verdad ha sido bastante interesante y me ha dejado un par de aprendizajes. Por ejemplo, pues visualmente ha generado una mejor forma propia para entender y visualizar el cómo se desarrollan estos procesos de eficiencia isentrópica, el cómo se desarrollan con los diagramas TS. Y bueno, es un poco mejor la forma para comprender la irreversibilidad, algo que más allá de números pues nos muestra la energía útil, el que se está perdiendo por fricción y turbulencias, y bueno, ver la pérdida en pantalla pues ayuda a ver un poco mejor la perspectiva. Luego pues también el proyecto nos ayuda a valorar un poco también la importancia de estos fluidos en un mundo en donde se busca sustentabilidad. Bueno, el poder simular cómo recuperamos energía de fuentes de baja temperatura como el calor del desecho industrial pues es algo bastante importante, y como se vio en la demostración, el saber elegir el fluido comparando entre los diferentes refrigerantes pues puede ser la diferencia ante un proyecto viable y uno que no acabe rindiendo. Pero bueno, otra enseñanza que creo que es bastante importante es que nos dejen claro que el ingeniero no puede depender solo de la calculadora. Como está la actualidad hoy en día, es necesario saber aprovechar las nuevas herramientas que van surgiendo conforme avanza el tiempo. En este caso fue Python y Coolprop, pero pues el proyecto, por ejemplo, también se puede usar en C, en Excel, en creo que C+, y en otras plataformas que la verdad son herramientas que nos ayudan a reducir el tiempo, nos ayudan a progresar, a avanzar, a probar en diferentes escenarios, a tomar otros estilos de diseño, y en lugar de perder horas y andar moviéndonos por tablas, pues acabamos en una calculadora que nos lo hace todo de forma automática, pues gracias a estas herramientas. Bueno, también he de decir que fue un proyecto bastante interesante, algo retador, y en momentos lo subestimé un poco. La verdad es que sí tenía detalles por arreglar. Afortunadamente, gracias a las herramientas, la inteligencia artificial, todos estos procesos, se me pudo facilitar un poco, pero sí hay momentos para poder entender bien la herramienta de Coolprop, para lograr que se genere una buena interfaz, que la campana de saturación se dibuje correctamente. Pues había también que hacer una que otra investigación externa, ver el manejo de errores, poder entender el código por si se llegaba a romper. Entonces son bastantes datos y situaciones que acaban obligándonos no solo a pensar como estudiantes, sino también como alguien que ya busca resolver un proyecto. Y bueno, ir viendo, comparando con lo que me viene de la inteligencia artificial, con lo que uno encuentra, para pues salir adelante y lograr completar este proyecto. Por último, he de dejar una pequeña reflexión sobre el impacto de esta tecnología. La verdad creo que México tiene potencial geotérmico, mucha industria pesada. Simplemente hay que ver cómo se puede implementar los ciclos ORC, como el que se simuló hoy, pero pues aplicado ya a cementeras, vidrieras o en cualquier otro lado en el que se pueda recuperar calor residual, pues se podría reducir significativamente la huella del carbono del país. Es así que herramientas de simulación como esta pues son el primer paso para que se pueda demostrar la viabilidad económica ante proyectos verdes que requieren mucha inversión, y bueno, esto puede ser un apoyo para reducir tantos costos. Espero les haya gustado este proyecto, este video. Sin nada más que decirles, les deseo mucho éxito y turbinas en sus caminos. Cuídense. Chao.